fuera a mover este dientecito para acá, ¿qué tendría que pasar? Bueno, primero, que el hueso que tenemos aquí debería reabsorberse, ¿cierto o no? ¿Sí? Para que el diente se mueva para acá, necesito primero un espacio. ¿Qué pasaría? Yo no puedo mover algo si no hay un espacio. Entonces, yo utilizo a veces brackets, usamos a veces brackets, aparatitos ortodónticos, para generar en esta zona, ¿qué cosa? Fuerzas. ¿Se entiende o no? Yo cuando coloco brackets o cuando coloquemos brackets, cuando ustedes estén haciendo ya su práctica, esos brackets con esos alambres lo que hacen es generar fuerza en esta parte del hueso. ¿Y por qué generamos fuerza? Para que el hueso se inflame, ¿sí? Se inflame. Ahora empezamos con eso, ¿sí? A ver, en esta zona de acá, ¿qué tiene que haber primero, chicos? En esta zona de acá tiene que haber reabsorción, ¿sí? Tiene que haber reabsorción. Un ratito, a ver si imagen entra. Reabsorción. Reabsorción. Reabsorción, obviamente, ósea. Reabsorción ósea. Es muy importante eso. En esta zona donde el diente va a ir, a esta zona tiene que haber reabsorción ósea, de todas maneras, para que al momento que haya reabsorción ósea, el diente pueda irse hacia acá, ¿cierto o no? ¿Sí? Pero una pregunta, ¿ustedes se han dado cuenta que los brackets, cuando te los colocan, cuánto tiempo te los colocan? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses o años? ¿No? A veces 1 año y medio, 2 años. ¿Y por qué? Porque simplemente no mueven el diente y después te retiran el bracket. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Ese diente que se ha movido nuevamente va a regresar a su posición original por un motivo. Cuando tú mueves el diente, ¿qué deja el diente acá? Un espacio. Y ese espacio todavía está libre. Pero si tú retiras el bracket, ¿qué va a pasar con el diente? Va a retornar al espacio original. Entonces, ¿cuándo se retiran los brackets? ¿Cuándo? Cuando tú estás seguro que en este lugar hubo reabsorción, el diente se fue para acá, y en el lugar que dejó el diente, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber aposición. O sea, tiene que haber formación de nuevo hueso. Ahí ya el diente no va a poder regresar. ¿Se entiende o no? Y eso demora bastantes meses, años. ¿Se entiende? Entonces, en esta zona tiene que haber reabsorción ósea, y en esta zona tiene que haber aposición ósea. Aposición ósea. Hasta acá, chicos, ¿está todo claro? ¿Sí? ¿Cómo se llama a este lado de acá? A este lado, que es donde el diente va a ir, que es donde el hueso se ha reabsorbido. A este lado se le llama lado de presión, así se le llama. Este es el lado de presión. Lado o zona es un nombre más formal, mejor. Es un nombre formal, ¿eh? Zona de presión, ¿sí? Zona de presión. ¿Qué es la zona de presión, chicos? La zona de presión es la zona en donde el diente va a ir. Es la zona en donde se está dando, ¿qué cosa? La reabsorción ósea. ¿Y cómo se llama el lado en el cual se va a formar nuevo hueso? En el cual se va a completar el hueso, va a haber una formación. Esto se llama zona de tensión, ¿sí? Zona de tensión. Esta es la zona de tensión. Zona de tensión. Si yo les pregunto en un examen, ¿qué sucede en la zona de presión? ¿Qué sucede en la zona de tensión? Ahorita lo vamos a ver. En la zona de tensión, por el momento, ¿qué hemos aprendido? Que hay aposición. Y en la zona de presión, ¿qué hemos aprendido por el momento? Que hay reabsorción. Por el momento solamente hemos aprendido eso. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, regresemos acá. Regresemos al dientecito. ¿Hacia dónde yo quiero mover el diente? Para allá, ¿cierto? Colocamos los alambres, colocamos el bracket y lo empujamos al diente para acá. Al hacer fuerzas en esta dirección, ¿qué va a pasar en esta zona del hueso? En esta zona del hueso va a haber inflamación. ¿Qué pasa cuando yo hago fuerza en un tejido? ¿Qué le pasa al tejido? Se inflama. Es lógico, ¿no? Yo agarro un golpe, golpeo ahí con mi puño, golpeo un tejido, ¿qué va a pasar en el tejido? Se inflama, ¿sí? Entonces, acá, chicos, en esta zona del hueso, donde se da la reabsorción, vamos a tener un proceso inflamatorio. Vamos a tener inflamación. Proceso inflamatorio. Vamos a tener un proceso
inflamatorio. Pregunta, si acá se está dando un proceso inflamatorio, ¿cuáles son las moléculas que voy a encontrar aquí? ¿Cuáles son las moléculas que están relacionadas a inflamación? Hable. Hable. Moléculas, no células. Voy a decirme células cuando digo moléculas. ¿Cuáles son las moléculas que generan inflamación? Pásale. Prostaglandinas. Excelente. Prostaglandinas. Excelente. Leucotrienos. Ya, también. Histamina. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Cuáles eran las interleuquinas que generaban inflamación aguda? Porque ¿esto es agudo o no? ¿Esto es agudo o no? ¿Sí? Interleuquina 1, interleuquina 6 y también el TNF-alfa. ¿Se acuerdan, no? Factor de necrosis tumoral. Miren chicos, algo que siempre me ha gustado cuando damos una clase es que todo lo aprendemos en orden, ¿cierto? A ver, primero, ¿qué pasa? Pongo mi bracket, ¿cierto? ¿Hacia dónde mueve el diente? Hacia allá. Yo quiero moverlo hacia allá. ¿Por qué? Porque acá hay más pizarra para poder escribir hacia allá, ¿cierto? Al moverlo hacia allá, ¿qué estoy haciendo? Estoy mandando fuerzas a esta zona del hueso. ¿Cómo se llama esta zona de hueso? Zona de presión. ¿Qué sucede en esta zona de hueso? ¿Qué sucede? Va a haber un proceso inflamatorio porque estoy mandándole fuerzas o no. Estoy agrediendo o no a ese hueso, ¿sí? ¿Y qué sucede? Se libera prostaglandinas, se libera leucotrienos, se libera histamina, las famosas interleuquinas, empieza la inflamación. ¿Se entiende? Y algo que ustedes aprendieron en inmuno. Cuando hay inflamación, ¿qué sucede? ¿Quién empieza a salir de los vasos sanguíneos para ir a la zona de inflamación? ¿Se acuerdan los famositos o no? ¿Se acuerdan o no? Claro. Todo este proceso inflamatorio genera señales que le dicen a las células que están por acá en los vasos sanguíneos, ¿se acuerdan? Que nosotros teníamos, por ejemplo, acá en los vasos sanguíneos, acá un vaso sanguíneo lo dibujo, tenemos aquí en el vaso sanguíneo unas células acá dentro. Las células que más me van a importar hoy día en la clase son unas células que se llaman monocitos. Monocitos. Estos monocitos salen del vaso sanguíneo y se convierten en macrófagos. ¿Cierto? Macrófagos. Entonces, doctores, de nuevo, acá se generó ¿qué cosa? Una inflamación. La inflamación sirvió como ¿qué? Como señal, ¿cierto? ¿Para qué? Para que los monocitos que estaban acá salgan en forma de ¿qué? De macrófagos. Estos macrófagos, ¿dónde van a ir? Van a ir al hueso. Al hueso. Van al hueso. Llegan. Necesito que recuerden, por favor, su segunda clase de fisiología general. Fisiología ósea. ¿Se acuerdan o no? Esto lo hemos visto en fisios. ¿O no lo hemos visto? Yo me acuerdo. Cuando el macrófago iba al hueso, ¿cierto? Están llorando. Cuando el macrófago iba al hueso, teníamos un macrófago, ¿cierto? Que gracias a estos mediadores inflamatorios, ¿sí o no? Gracias a estos mediadores inflamatorios y gracias también a una molécula que producía los osteoblastos, ¿se acuerdan que se llamaba RANKL? ¿Se acuerdan o no? Se transformaba el macrófago ¿en qué? Se transformaba en un osteoblasto. Porque recordar es volver a vivir, ¿cierto o no? Claro. Entonces, acá tenemos no solamente las moléculas inflamatorias, sino una molécula que formaba también el osteoblasto, llamado RANKL, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto lo formaba el osteoblasto? Transformaba los macrófagos en células grandes, células de mayor tamaño, células gigantes que reabsorbían hueso, llamados osteoblastos. Y gracias a esto es que en el lado de presión, ¿qué se genera? Reabsorción. ¿Se entendió o no? Hemos contado toda la historia, por qué en esta zona se da qué cosa. Reabsorción. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿Cómo comienza todo? Con el alambre, con la fuerza, ¿cierto? Cuando el ortodoncista te coloca los brackets, te coloca el alambre, te genera fuerzas en este hueso. Y al generarte fuerzas, ¿qué te genera? Inflamación. Y inflamación, ¿se acuerdan su seminario de dolor o no? ¿La inflamación genera dolor o no? Sí. Por eso los primeros días que te ponen los brackets, te duele.
te duele, ¿cierto o no? Te duele. ¿Y por qué te duele? Porque se está generando inflamación. Se está liberando prostaglandinas, se está liberando leucotrienos, se está liberando histamina. Y sobre todo, se están liberando las interleucinas. Todo esto que hace que sirva de señal ¿para qué? Para que de los vasos sanguíneos escapen ¿quiénes? Los monocitos y se convierten a macrófagos. Y luego el macrófago, siguiendo la señal de la inflamación, llega al hueso. Y una vez que llegó al hueso, gracias a estas moléculas inflamatorias, más el rank L que libera el osteoblasto, hacen que el macrófago se convierta en un osteoclasto. Comienza la reabsorción ósea. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Y comienza. ¿Se entiende, doctores? Y gracias a eso, ya vamos a tener ¿qué cosa? Un espacio para que el diente tenga donde moverse. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Acá. Entonces, todo esto sucede en la zona de presión. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Solamente vamos a recordar algunos datos adicionales. ¿Ya? Datos adicionales. Vamos allá. Datos adicionales. Datos adicionales. ¿Sí? Datos adicionales. Vamos a colocar acá una pequeña nota. ¿Ya? Una nota. Nota. ¿Cómo se llamaba la enzima que permitía la formación de prostaglandinas? Porque acá ustedes son bien tramposos, ¿ah? Ustedes me han dicho de frente prostaglandinas. ¿Pero qué enzima es la que produce las prostaglandinas? Ustedes me han dicho leucotrienos. ¿Pero de dónde vienen los leucotrienos? Ustedes me han dicho histamina. Bueno, eso sí lo saben, ¿no? ¿De dónde viene la histamina? ¿De dónde viene la histamina? ¿Qué células liberan histamina? Los mastocitos, ¿no? Los mastocitos, ¿sí? Mastocitos. Muy bien, entonces lo que vamos a aprender acá es de dónde salen estas moléculas. A ver, ¿qué molécula hemos colocado ahí primero? Prostaglandinas, ¿cierto? Prostaglandinas. Las prostaglandinas son formadas por una enzima que está en el hueso. O sea, al hueso cuando tú le metes la fuerza, el hueso ¿qué dice? Oye, me están agrediendo. Su enzima, llamada COX, empieza a formar prostaglandinas. Pues acá tenemos la COX, la ciclooxigenasa, ¿cierto? Esta es la ciclooxigenasa o COX. Se los juro que un día voy a venir antes de la clase del doctor y voy a escribir todo el siglo de Krebs. Se los juro, ¿eh? Se los juro, lo voy a dejar ahí. Haciendo el profe de bioquímica acá en la universidad, todo el siglo de Krebs. Todo. Fosforilación oxidativa, todo. Para la fotosíntesis, lo voy a hacer eso. A ver. Muy bien. Entonces, la prostaglandina, ¿de dónde viene? De la ciclooxigenasa. Que la ciclooxigenasa es una enzima, ¿no? Es una enzima. ¿Y dónde está la enzima? En el hueso, ¿cierto? ¿Y cuándo la ciclooxigenasa comienza a trabajar? Cuando siente que le están agrediendo. Me agredes, produzco mis prostaglandinas. ¿Y las prostaglandinas qué generan? Inflamación. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cuál es la segunda molécula que les he dicho ahí? Leucotrienos. Leucotrienos. Igual como hay una COX, una ciclooxigenasa, que forma prostaglandinas, hay una enzima que se llama lipooxigenasa, que también es una enzima. Ya no le llamaremos COX, sino como le llamaremos LOX. ¿Sí? Entonces, ¿dónde encontramos la lipooxigenasa? ¿Dónde? En el hueso. Cuando el hueso lo están agrediendo, le colocan las fuerzas, el hueso dice, me estás agrediendo, activo mi COX, activo mi LOX, ¿sí? Y empieza a formar estas dos moléculas acá. ¿Se entiende? Entonces quiero que entiendan algo. Las enzimas están en el tejido y van a empezar a funcionar más cuando el tejido, en este caso el hueso, es agredido. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra molécula les he dicho por ahí? Histamina. Había unas células que vivían en los tejidos, ¿se acuerdan o no? Que se llamaban mastocitos. Y la histamina va a salir precisamente de los mastos. Los mastocitos son células. Me dicen que esto es una enzima. Te juro que no leo nada más de su examen, Nacho, nada más. ¿Los mastocitos qué son? ¿Enzimas? ¿Qué son? Células. ¿Que producen qué cosa? Histamina. Muy bien. Ahora, sinceramente, en el hueso, ¿hay mucho de esto? No. ¿Qué es lo que más vamos a encontrar en el hueso? Prostaglandinas, leucotrienos. Histamina, en hueso,
muy poco, ¿no? Pero si yo me corto o me inflamo la mano, ahí sí, hay histamina, hay mastocitos. En hueso muy poco. En hueso más encontramos prostaglandinas y leucotrienes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le puse ahí? No leo. ¿Ah? Las interleuquinas. Las interleuquinas. ¿Y las interleuquinas de dónde salen? Las interleuquinas salen de células como por ejemplo neutrófilos, pero sobre todo de los macrófagos. ¿Los macrófagos llegan o no llegan al hueso? Sí llegan. ¿Sí? Y forman. Entonces, ¿cómo sería la historia contada? ¿Cómo sería? Primero, ¿quién se forma? Prostaglandina y leucotrienos. ¿Cierto o no? ¿Estas prostaglandinas y leucotrienos generan inflamación o no? Sí. Que hacen que los monocitos salgan y se convierten en ¿qué? El macrófago va a llegar al hueso. ¿Cierto o no? Y al llegar al hueso va a decir, oh, yo también quiero participar en la fiesta, y empieza a liberar ¿qué cosa? Interleuquinas. ¿Se entiende o no? Pero paralelamente a eso, todas estas moléculas que inflaman hacen que el macrófago se transforme en ¿qué? En un osteoclasto, ¿cierto? Y gracias a esto, si no hay rank L, difícilmente se transforma. El rank L es muy importante. ¿Y quién forma rank L? La célula que está en el hueso. ¿Qué célula está en el hueso? El osteoblasto. ¿Se acuerdan que el osteoblasto era el papi de todo el proceso de reabsorción-oposición, ¿no? Era el que activaba el osteoclasto, formaba más hueso, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la segunda clase de fisiología general. Por eso no les repito varias cosas que ya vieron. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Bacán. Entonces, hemos aprendido lo que pasa en el área de presión. Un proceso inflamatorio. Pregunta. Si yo bloqueo la inflamación, miren, una pregunta así de examen, ¿eh? Si yo bloqueo la inflamación, ¿va a haber reabsorción? No. Pues, ¿por qué no? Porque si no hay inflamación, el macrófago no se va a transformar en osteoclasto. Ese es el motivo, chicos, para los que les ponen brackets, que cuando te duele, el odontólogo que te dice, o aguanta, como dice su compañera, o toma un medicamento, o toma un medicamento que solo sea analgésico, paracetamol. A ti, acaso, cuando tú estás en el ortodoncista y sientes dolor, el ortodoncista te dice, toma ibuprofeno, toma naproxeno, toma diclofenac, toma meloxicam, toma clonidinato ilicina, tome toricoxib, celecoxib. O sea, te dice que tomes todos esos medicamentos que cuando ustedes llegan a su curso de fármacos se van a dar cuenta de algo. Que esos medicamentos que he mencionado, ketorolaco, naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, meloxicam, clonidinato ilicina, toricoxib, paricoxib, celecoxib, todos esos medicamentos. Todos esos medicamentos son analgésicos, pero también son ¿qué cosa? Antiinflamatorios. Pregunta, ¿en un tratamiento de brackets me conviene usar antiinflamatorios para el control del dolor? Porque si yo uso eso, le voy a calmar el dolor. ¿Pero qué voy a hacer con mi movimiento dental? Lo voy a retrasar porque ya no va a haber la reabsorción a nivel que yo quiero. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Por eso el proceso de reabsorción es muy importante. Si te duele por una paratología ortodóntica, paracetamol, que no es antiinflamatorio, solamente es analgésico. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué pasa en el lado de tensión? ¿Qué sucede en el lado de tensión, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, chicos, ¿y qué sucede mientras está reabsorbiendo el hueso y mientras está moviendo el diente? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Se tiene que formar hueso, ¿cierto o no? Los osteoblastos que están aquí empiezan a formar matriz, ¿cierto o no? Matriz. ¿Se acuerdan de la matriz, no? ¿Qué tenía la matriz? Tenía calcio, muy bien, fosfato, ordenados de una manera que nosotros llamábamos cristales de hidroxiapatita, ¿cierto? Se empieza a formar. Y acá, para que se empiece a formar la matriz, participa una molécula muy importante llamada osteoprogesterina, el famoso OPG. ¿Se acuerdan o no? Eso lo vimos en fisio general. ¿Se acuerdan, no? La osteoprogesterina. La osteoprogesterina, chicos, es una molécula importante para que el hueso empiece a formar nuevo hueso, para que un osteoclasto de acá no venga aquí, ajá, vengo a reabsorber acá, ahí nomás. Tenemos osteoprogesterina que lo bloquea el osteoclasto. ¿Se entiende? Porque dígame, ¿los osteoclastos de acá se pueden pasar para acá o no? Sí. Y entonces
Entonces, ¿cómo lo detenemos? La osteoprogesterina les dice al osteoclasto, ahí nomás, ¿cierto? Ahí nomás. Por acá no venga. Es más, los inactiva, ¿sí? Y tenemos algunas interleuquinas que también promueven el desarrollo del hueso. Por ejemplo, una de las más importantes es la interleuquina 10, ¿sí? Interleuquina 10 es una molécula que permite mantener la salud ósea. Permite que no haya inflamación acá. Porque ¿qué pasa si acá hay inflamación, chicos? Si hay inflamación, ¿qué va a pasar? El monocito, ¿sabes cómo? El macrófago va a venir acá y se va a transformar en osteoclasto y va a haber reabsorción. Acá no puede haber inflamación. Por eso la interleuquina 10 se encarga de que no haya inflamación. La interleuquina 10 es antiinflamatoria. ¿Se entiende? Antiinflamatoria. ¿Sí? Pues, ¿qué moléculas participan para que acá se forme una correcta calidad de hueso? Lo primero, los osteoblastos. A ver, olvidar lo más importante. ¿Cuáles son las células más importantes acá? Osteoblastos. ¿Y acá cuál es la célula más importante? El osteoblasto. El osteoblasto. Acá está el osteoblasto. Acá trabaja más el osteoblasto. Allá trabaja más el osteoblasto. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Y hay una molécula que se llama factor de crecimiento transformante beta. ¿Sí? Factor de crecimiento transformante beta. Esta es una G. ¿Sí? G. Este factor de crecimiento transformante beta, ¿sí? Es también una molécula que permite la salud del hueso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Muy bien. Este factor de acá también va a ayudar a que haya una correcta posición ósea y que no haya un efecto inflamatorio. Estas dos son antiinflamatorias. Interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante de tipo beta. ¿Sí? Este de acá. Entonces, miren que tenemos bandos. Tenemos bandos. En este bando, ¿quién tenemos? ¿Qué interleuquinas tenemos? 1, 6, TNF. En este bando, ¿qué interleuquinas tenemos? Interleuquina 10, TNF o TGF beta. ¿Cierto? ¿Sí? Factor de crecimiento transformante beta. ¿Sí? Acá tenemos osteoblasto. ¿Acá qué tenemos? Osteoblasto, ¿cierto? Acá tenemos osteoprogesterina. ¿Acá qué tenemos? RAM-N, prostaglandinas, leucotrienes. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y una vez que se forma el nuevo hueso, ahí recién ya se puede considerar retirar el bracket, ¿no? O ya colocar un aparato de contención, algo que solamente mantenga el efecto. Por eso los movimientos dentarios demoran. Ahora, si ustedes ven por ahí una publicidad que dice, te movemos los dientes en 2 meses. ¿Te los pueden mover? Sí. Ahora, acá hay que tener cuidado. En la universidad, acá no, sino me acuerdo en San Marcos, vimos un caso bien triste de un chico de, ¿qué será? 18 años. Que sus dientes están